Bueno, hermanos, en esta mañana yo quiero conversar con ustedes acerca de un tema que creo que va muy unido al tema de la santificación. Pero vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Yo preguntaba, Señor, ¿de qué podemos hablar este fin de semana? Y hay algo que tocó mi corazón porque uno debe de, creo que, conversar, porque es una conversación con ustedes, acerca de las experiencias que Dios nos permite también recibir a nosotros como creyentes. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te honramos. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tú hables en la profundidad de nuestro corazón sobre lo que tú quieres dejarnos de lo que traemos de tu palabra en este día. Bendice cada persona que está aquí en esta mañana, especialmente los que nos visitan por primera vez, que ellos puedan sentir tu presencia, tu paz, tu gozo, Señor, y que aquí estamos como familia de fe, que no somos perfectos, que somos pecadores y que lo único que hacemos es reconocer eso y venir ante ti para encontrarnos con tu gracia, Señor, para que tú nos des la fuerza para seguir adelante. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada el pastor habló sobre la santificación. ¿Recuerdan los que tuvieron aquí ese mensaje? Y estábamos hablando de la santificación, cómo la santificación está relacionado con el apartarse, con el separarse para obrar conforme a la voluntad de Dios. No es la santificación que nos vamos a convertir en seres de adoración, porque a veces creemos que la santificación está relacionado con eso, sino que la santificación es un proceso de la transformación de nuestra vida que va de día en día, es algo constante, permanente, no es que ya yo me santifiqué y no, es un proceso, siempre se mantiene. De manera tal, como dice la palabra, que nosotros podamos ir creciendo, como decía el apóstol Pablo, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y con la santificación, nosotros cantábamos precisamente, los niños me están haciendo señas, pueden ir a sus clases, perdonen. Pero yo creo que aquí no hay yo no los veo, parece que ellos saben, ya ellos se marcharon, si queda alguno puede ir a su clase. Bien, entonces cantábamos hace un rato una canción de Cristín de Clario, ¿verdad? Que dice, la canción de Cristín de Clario que Melody cantaba, que decía para hacernos firmes, ¿verdad? ¿Cuál era la que estábamos cantando? A mí a veces se me va. ¿Ah? En el trono está, exacto, la canción En el trono está. Y pensaba yo allí sentada mientras cantábamos, sí, porque realmente cuando nosotros pedimos firmeza, la santificación trae la comunión y de la comunión nosotros podemos lograr firmeza. No podemos estar firmes si no tenemos comunión con el Padre, ¿verdad? No podemos estar firmes si no nos vamos santificando, porque eso demuestra incluso la santificación, cómo vamos en el proceso de poder alcanzar la firmeza en la vida cristiana, la firmeza en el Señor. Así que, ¿con quién es nuestra comunión? Eso es un tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Con quién es nuestra comunión? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que a veces uno va perdiendo la comunión por los afanes de la vida diaria. Uno se va inmiscuyendo en diferentes cosas y uno cree que está bien. Uno de verdad cree que está bien, que todo está bien, que estamos excelentes, que no necesitamos nada. Y déjenme confesarle algo, mientras más años uno tiene caminando en la vida cristiana, uno más se acomoda. Y uno entiende que ya el hecho de que yo tenga tantos años, bueno, pues ya yo soy una cristiana excelente y el Señor sabe todas las cosas. Yo tengo mi vida entera dedicada al Señor. Pero no es así. Uno pierde fácilmente la comunión por las cosas que nos envuelven diariamente. Uno sabe que tiene a Dios, Dios está en nosotros, sabe que es hijo de Dios, que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que Él pagó el precio por nosotros. Ya nuestro nombre pertenece a la familia de Dios cuando creemos. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Que por gracia somos salvos y que Él dio su vida, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, solamente es eso, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y uno sabe que es hijo de Dios, pero es como cuando uno se casa a veces, que bueno, los muchachos se casan y viven en la casa de papá y mamá, y luego que están casados y se van mucho tiempo, puede darse la situación de que están tan involucrados en sus asuntos que a veces ni llamamos a papá, no llamamos a mamá y nos desconectamos. Y ya emprendemos nuestra propia vida. Ay, déjame llamar a mamá cuando me acuerdo. Ay, déjame llamar a mami, déjame llamar a papi cuando me acuerdo. Ay, que tengo tanto que no los llamo. Nos pasa eso también en la vida cristiana con Dios, que hay momentos en la vida en que nos acordamos, ay, el Señor. Nos pasa a los creyentes y a los que no están quizás congregándose en ninguna iglesia. Y es algo que es parte a veces del ser humano con todas las cosas. Entonces, yo quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, lo tenemos allí, aquí en pantalla. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué tengáis? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Es decir, lo que hemos visto y oído, eso vamos a proclamar, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y más adelante veremos que también con el Santo Paracleto, que es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿qué hemos visto y oído a lo largo de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido recibir a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos? ¿Cuáles cosas están llenando nuestra vista? ¿Qué cosas estamos escuchando que me acercan o me alejan de la comunión con Dios? Eso es importante que nosotros podamos reflexionar acerca de eso. Vemos muchas cosas y no necesariamente son malas, pero hay muchas distracciones en nuestra vida. Hoy en día, en esta época en la que vivimos, hay muchas distracciones. Las distracciones siempre han estado, pero ahora la tenemos tan cerquita que hasta dormimos con ella debajo de la almohada. Entonces tenemos que estar conscientes, pensar qué estoy viendo y qué estoy oyendo. ¿Me acerca o me aleja en el proceso de comunión con Dios? Ahora, ¿qué es una comunión? Bueno, una relación de pareja se puede dar, dos personas se casan, volvemos al mismo ejemplo del matrimonio, y pueden estar en unión, pero no están comunicándose bien. Usted puede tener a su esposo, a su esposa en la casa, y eso es una cosa como de costumbre, y están ahí, están unidos en el santo vínculo del matrimonio, pero quizás no se está dando la comunicación que trae la común unión. Eso es la comunión, común unión con la otra persona. En este caso hablamos de común unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Con quién es mi comunión? ¿De qué espíritu estoy yo bebiendo? ¿Cuál es el espíritu que llena mi ser, que me satisface? Cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Tomamos agua, ¿verdad? O nos tomamos un refresquito o alguito por ahí. Entonces, en 1 Corintios 12:13, vamos a ver qué dice 1 Corintios, y vamos a ver muchos versículos que nos van acercando a poder entender el proceso de la comunión, que no tiene que ver con un proceso de, como hablaba el pastor en el domingo pasado, en el proceso de la santificación. No es que me voy a apartar para no ligarme con nadie y yo soy lo último aquí en la tierra y yo no hago nada y ya yo estoy, que todo lo que veo me parece que es inmundo y no me voy a relacionar con nada porque yo soy santo. No se trata de eso, es todo lo contrario. O sea que en 1 Corintios 12:13 nos dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Quizás tú no has sido bautizado todavía, pero estás en el proceso de conocer a Dios y en el camino
de llegar a esa unidad del conocimiento de Dios. Entonces dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos bebiendo? Estamos todos en la misma sintonía, en la comunión que Dios pide como hijos de Dios. Estoy hablando ahora como parte de la familia de Dios. Si usted se considera ser parte, hijo de Dios, entonces hay que beber del espíritu que Él manda a tomar. No del que nosotros querramos, sino del que Él entiende y dice su palabra que nosotros debemos beber, que está en 1 Corintios 12:13. Entonces, existen muchas cosas en la vida, como les decía, que nos distraen. Porque vivimos en una sociedad acelerada, que tiene muchas demandas, son demandas interminables. También hay oportunidades que se abren, y en medio de esas incontables oportunidades, fácilmente que también podemos perder la comunión con Dios. Y desacelerar ese paso de que vamos llevando para ir creciendo, que vayamos menguando para que entonces nosotros podamos crecer. Y aunque no lo creamos, tanto el aceleramiento que llevamos como las oportunidades que se nos abren pueden ser un paso también para nosotros perder la comunión con Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado e ir pensando en eso. Él sabe cómo funciona la comunión con el que da vida. Y ¿sabe qué? Que cuando nosotros entramos en un proceso de apartarnos de la presencia de Dios, entonces Él se lamenta. Y ese proceso de separación amenaza con distorsionar nuestra comunión con Él. Una de las cosas que amenazan nuestra comunión con Él es precisamente darle libertad al pecado. Saben que todos pecamos, estamos conscientes de ello, ¿verdad? Todos somos pecadores y estamos aquí por eso, porque lo reconocemos. Sabemos que necesitamos conocer a Dios. Si no, pues yo creo que no estuviésemos aquí, todos los que estamos aquí. Pero aún el niño más pequeño sabe cuando hace algo que no está correcto. Los niños lo podemos ver. Te dicen una mentira y quizás tú nunca le has hablado mentira. Desde que tienen 1 año y pico, 2 años, ellos comienzan a esconderte la cosa, a decirte que yo no hice eso, o a pegárselo al hermanito, o buscándose la manera de poder zafarse de ciertas responsabilidades. O sea que el pecado que nace con nosotros, el pecado original, viene de fábrica, pero Dios nos ha dado una respuesta a eso, que fue la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el proceso de santificación y de comunión es algo que debe permanecer constante para nosotros poder huir de las tentaciones, cualquiera que sea, y entonces poder desechar el pecado, porque el pecado nos quita la comunión con Dios. Una persona que camina en el evangelio y se ve tentado a hacer cosas que sabe en el fondo que no son de Dios, termina rompiendo la comunión con Dios. Puede darse el caso de una persona que tenga que mentir constantemente, una persona que se encuentra en el trabajo y ama a Dios de verdad, pero se siente en un momento de vulnerabilidad y peca, y hasta relaciones extramaritales pueden darse en el ambiente de trabajo, en el concepto de infidelidad o en el concepto de, por ejemplo, hacer sentir bien a los demás y entrar en comportamientos que no necesariamente dicen de qué familia nosotros somos parte, que es de la familia de la fe. Y no importa en el lugar donde uno se encuentre, uno tiene que tratar de mantener la santificación y la comunión. Un ejemplo de todo esto lo podemos ver nosotros en Daniel. Hemos estudiado Daniel. Y también lo podemos ver en el mismo Moisés, en el desierto. Es una comparación. A veces la gente piensa que la comunión tiene que darse cuando yo estoy apartado solamente de rodillas, orando y leyendo la palabra. Pero la verdadera comunión y la santificación se demuestra precisamente cuando yo estoy en el fuego cruzado. Es ahí donde se demuestra la comunión y la santificación. Cuando yo tengo que hacer un trabajo que podemos tildarlo, por ejemplo, de mundano, pero yo me mantengo firme en mis convicciones aún ahí. Y recuerdo a Daniel y lo menciono porque él estaba en Babilonia. Cuando me pongo a pensar en ello, digo yo, pero
¿qué se hacía en Babilonia? Porque a veces tenemos un concepto de Daniel, de que Daniel era la última Coca-Cola del desierto. Bueno, se dio un edicto y lo entraron al foso de los leones y entonces vinieron los ángeles y lo salvaron. Pero ¿qué se hacía en Babilonia? ¿En qué situación estaba Daniel? Daniel no estaba 24/7 dentro de una sinagoga encerrado. Él tenía que hacer trabajos gubernamentales porque trabajaba con un rey. Y todo lo que se daba en esa situación en un pueblo pagano. Y a veces Dios pone gente de él en lugares que a usted le va a parecer lo más inmundo de lo que puede existir en la tierra. Eso que esa persona está haciendo es inmunda. Pero a lo mejor Dios lo está usando como lo hizo Daniel. Ahora, ¿cómo yo puedo mantener, aún a pesar de encontrarme en situaciones así y en espacios difíciles de llevar como cristiano, en comunión con el Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Esa es la pregunta que cada día uno debe hacerse. Nuestro pecado y el pecado en el mundo destruye nuestra comunión. Hay una diferencia, una línea muy fina entre nosotros actuar en pecado o desechar el pecado. El mismo caso de José. Estuvo, ¿verdad?, en el gobierno, fue puesto para dirigir Egipto y Dios lo elevó y vino la esposa de Potifar y hubo una línea muy fina ahí. Pero José se mantuvo firme y dice que huyó del pecado. Como creyentes, nosotros hemos sido rescatados de las consecuencias condenatorias del pecado. Hemos sido invitados a estar en comunión restauradas con Dios. Una vez que descubrimos el perdón y la promesa de la comunión con Dios, se nos invita a vivir una vida en un santuario sagrado interior. La Biblia dice, bueno, nuestros atavíos no sean solamente el externo. No se está refiriendo a que no te pongas esto, aquello, lo otro. Se está refiriendo a que el atavío de la santificación tuya como creyente esté desde el interior. No solamente lo que se ve desde afuera, sino lo que está en tu corazón y en tus pensamientos. Cuando entramos a su presencia, descubrimos nuestro pecado y nos damos cuenta de nuestras faltas y nuestras rebeliones, pero podemos descubrir su profundo amor y su gracia que nos restaura y nos vivifica. Es increíble que cuando las personas se encuentran en medio del fuego cruzado del pecado, usted descubre sus faltas y sus rebeliones y se avergüenza delante de Dios. Y esa misma vergüenza es lo que debe producir en nosotros poder ver cómo Dios nos invita a recibir su amor y su gracia. No nos condena. Cuando Dios nos presenta nuestras faltas, no nos está condenando. Nos está abriendo una puerta para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de su gracia y recibir su amor y hallar el oportuno socorro. Todos sabemos cómo se logra la comunión con Dios. Aún si usted no practica la vida cristiana devotamente como otros, usted sabe perfectamente que para conocer a Dios hay que orar, ¿verdad que sí? Hay que leer las escrituras. Todo eso se nos dice. Una persona que está en comunión con Dios no es una persona que no ora, que se le olvida o que no estudia la palabra. Tiene que orar y tiene que leer la palabra. Pero también es una persona que demuestra el amor al prójimo. No podemos tener comunión con Dios si no nos amamos unos a otros y si no nos perdonamos unos a otros. Y yo creo que el perdón es lo más difícil de nosotros llevar a cabo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, sí, yo perdono, pero constantemente estamos mencionando ese caso por el que nosotros hemos sido heridos o adoloridos. Entonces tenemos que perdonar. Una persona que vive del rencor no puede tener comunión con Dios. Es una tarea difícil, pero no es imposible. Entonces, ¿hace alguna diferencia que yo ore o no? ¿Ustedes creen que hace una diferencia el orar? ¿Ah? Uno lo vive, ¿verdad? Uno se levanta, anda rápido, sale por ahí, pero uno dice, ay, cuando uno ora, usted siente como una descarga. ¿No le ha pasado? Como que se vacía. O cuando viene a la palabra y encuentra algo, usted la siente, la descarga. Usted siente como que algo nuevo llegó a su vida. Entonces, mis intentos de vivir fielmente importan para mi relación con Dios.
Cuando usted intenta ser fiel a Dios, eso a Dios le importa. Y eso es parte del proceso de la comunión. Nuestra comunión tiene que ver con la obra de Cristo que permanece en nosotros, no solo con lo que nosotros podemos sentir un día. Un día estoy bien, otro día no estoy bien. Un día me siento la cristiana más fuerte del mundo, otro día me separo y se me olvida de todo que yo soy una mujer de fe. Eso no es comunión. Comunión es algo que tiene que estar constante en nuestra vida. Y un día me acerco a las cosas de Dios y un día olvido las cosas de Dios. Por eso la vida del creyente debe ser algo constante. Es decir, que debe haber una unidad mental y espiritual con Dios. Y en la parte mental es que quiero hacer el mayor hincapié. Porque no siempre nosotros físicamente, es decir, en nuestro actuar del día a día, vamos a poder demostrar que tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Si usted trabaja, usted se levanta, come, se baña, va aquí, va allá, se compra en el supermercado, de repente lo invitan a una fiestecita, de repente tiene que ir a una actividad social, de repente va a algo familiar. Usted no va a andar con un letrero aquí, yo tengo comunión con Dios. Yo soy un proceso de santificación, aunque se lo ponían en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, ¿verdad? Tenían que tenerlo ahí. Pero es algo que tiene que estar en el interior suyo. Usted tiene que saber de verdad quién es usted y a quién le sirve. Usted tiene que estar claro de cuál es su posición como hijo de Dios, sin importar dónde esté ni dónde le toque. ¿Ah? A veces nosotros tenemos que estar en lugares donde no siempre uno quiere estar, porque el deber llama, ¿verdad? Por ejemplo, un alcalde es un alcalde de todos, no es solamente un alcalde de evangélicos, ¿verdad que sí? Usted, un presidente, no es un presidente solamente de evangélicos. El mismo Salomón decía que Dios pone el sol sobre justos e injustos. Lo que estaba tratando de decir es para todo el mundo que esto hay que hacerlo. Aún usted se tenga que mover en lugares que quizás no son de su agrado por su convicción de fe, usted allí puede mantener la comunión con Dios y rechazar cosas. Y tener en su interior, sabiendo que Dios está ahí y que Dios nos está mirando, y tener esa comunión con Él de manera mental. Entonces, por eso la santificación y el proceso de comunión es algo constante. Por ejemplo, yo soy apellido García, pero yo no puedo decir que yo hoy soy García y mañana soy Bruno, ¿verdad? O que soy Pérez o que soy Rodríguez. Yo nací en una familia, yo tengo un apellido y además solo por el matrimonio yo puedo recibir otro, ¿verdad? Entonces paso a ser de tal. Ese apellido me unifica a una familia, me da identidad, me hace formar parte de algo. Pero yo no voy a andar tomándole a todos ustedes prestados los apellidos. Mira, Evelyn, préstame hoy tu apellido. Sino que yo tengo el mío, yo tengo que saber a dónde pertenezco. Asimismo sucede con la familia de Dios. Nosotros hemos sido adoptados por el Padre y tenemos que permanecer en Él, que es lo que nos permite a nosotros desarrollar el proceso de comunión y comunicación con Él. Yo puedo visitarlo a ustedes, claro que sí. Hoy yo visito los Pérez, mañana visito los Rodríguez, pero yo sigo siendo Rosa García. No puedo cambiarme. Entonces, en mi acta de nacimiento lo dice. Y en su acta de nacimiento como hijo de Dios, que Él lo firmó con los carmelitas, ustedes allá, como hacen ¿cómo que se llama? Lo que firman los peloteros. Ese pertenece al equipo de los Dodgers, de las Águilas, que es el mejor equipo. O sea que si pertenecemos a ese equipo, pertenecemos a ese equipo. Entonces, así es el acta de la vida en el nacimiento de Dios. Uno no puede andar por ahí perdiendo la comunión con Dios sin importar dónde se encuentre. Porque la comunión con Dios, hermanos, es un vínculo sagrado.
y nosotros lo manifestamos a través de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. Esos son simplemente manifestaciones del proceso de comunión con Dios. Pero la comunión real está en el interior. Eso es una manifestación. Yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la congregación, yo ayuno como manifestación de que estoy teniendo comunión con Dios. Pero no quiere decir necesariamente que hay una comunión real y viva con el Señor. Por eso le digo que es un proceso del interior, es un proceso de intimidad espiritual que nos ayuda a establecer una comunicación más íntima con Dios y nos ayuda a ir transformándonos a la semejanza de Él y a su imagen. Es un privilegio, es una bendición la comunión que nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de esperanza en medio de tantas dificultades y desafíos de la vida. Porque no es lo mismo cuando tú tienes una situación y tú estás en comunión con Dios a que no estás en comunión con Dios. Entonces, 3 cosas rápidas que yo quiero compartirles de cómo nosotros podemos ir desarrollando la comunión, además de orar, leer la Biblia y hacer todo lo que hacemos, que son prácticas, manifestaciones de la comunión con Dios. Lo primero es, somete tu vida al consejo permanente de Dios. Porque a veces leemos la Biblia, pero no nos sometemos al consejo. Son 2 cosas diferentes. Podemos leer, pero no necesariamente someternos al consejo de Dios. Salmos 16:7. Quiero que veamos ese verso. Salmos 16:7 dice, bendeciré al Señor. ¿Qué hace el Señor? Que me aconseja. Y después que Él me aconseja, dice, en verdad, ¿qué hago? En las noches me enseña mi ¿qué? Mi conciencia. Yo recibo el consejo de Dios, pero tengo que poner mi conciencia a la par con ese consejo de Dios. Mi vida, mi práctica. No se trata de una experiencia mística. No hay nada de misterioso en desarrollar la comunión con Dios. Aunque nuestro ser, en nuestra parte emocional se envuelve, claro está. La comunión con Dios es un proceso de una relación cercana y personal con nuestro Creador. En la Biblia encontramos numerosas referencias que nos hablan sobre la importancia de establecer esa conexión íntima con Dios a través de esas manifestaciones que hemos hablado. Número 2, considera tu llamado y desecha todo lo que te puede separar de Dios. Considera tu llamado, ¿dónde Dios te ha puesto? Cuando hablo de llamado, no necesariamente estoy hablando de volverse un predicador, un pastor, cualquier ministerio, ¿verdad? De los que desarrollan las personas creyentes, sino que estoy hablando del llamado, de la actividad que tú realizas, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Aquí tenemos muchos médicos, tenemos personas que trabajan a nivel social, pero ese llamado tiene que estar conectado con lo que Dios espera de ti. Por eso hay que desechar todo lo que nos separa de Dios. Juan capítulo 15, verso 4 al 10, dice lo siguiente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya Dios nos limpió. Permaneced en mí. Usted puede estar limpio, pero le falta, ¿qué? Permanecer. Ya Él me limpió. Ahora de mí dependo si yo permanezco o no. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La comunión es un proceso de permanecer al lado de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto. Entonces, las manifestaciones de la comunión son esos frutos. Que está el amor, que está el cuidado de los demás, todo lo que nosotros podemos producir. Esos frutos del Espíritu. Que no critica, que es bondadoso, que no comete adulterio, que no fornica. Todo eso son frutos, manifestaciones del Espíritu. Porque separado de mí,
nada podéis hacer, dice su palabra. O sea, si usted permanece en mí, va a permanecer en comunión conmigo. Todo lo que marchita tu vida en Dios, deséchalo. Si hay algo que marchite, que tú en el fondo sabes, tiene esa espinita que te dice, esto como que no cuadra aquí, como que no, deséchalo. No hay que ser muy docto para saber cuáles son las cosas que marchitan nuestra vida espiritual. El enojo constante, la mentira, el creerse mejor que otros, todo eso marchita nuestra vida. Pero también hay que cuidar los lugares donde uno está. Hay veces que vamos a tener que estar en lugares que es sí o sí, no hay manera de zafarse de eso. Pero allí las cosas que van llegando, que tú sabes que no te van a hacer crecer, deséchalas. Deséchalas. Es más, te voy a dar un tip que a veces yo hago mucho. Tú te paras y vas al baño, en lo que hacen toda, y hace sus cosas. Y si vienen con un chiste raro de eso que le aparecen a uno, desecha eso, que eso no edifica. Nada de lo que edifique, consúmelo, porque no es solamente el escuchar cuando lo oímos que lo van diciendo, es que a veces hasta lo consumimos, nos reímos, nos lo llevamos a casa y después lo seguimos contando más para adelante. Todo eso hay que desecharlo, eso no nos permite estar en comunión con Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. ¿Qué dice? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. La comunión no puede estar apoyada en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Créanme que cuando entramos en un proceso de comunión, de comunicación, de conocimiento de Dios, Él enderezará nuestras veredas. Él va a comenzar a las cosas que no están muy derechas en nuestra vida, a ponerlas rectas. Eso hace el Señor. Lo tercero es que no se puede tener comunión con Dios sin renovar la mente, como les decía al principio, sin vivir una vida consciente. Tiene que ser una renovación consciente. Yo estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, lo que no voy a hacer. Es fácil renovar la mente con muchas cosas que nos pasan por el frente. Hablamos ya de las cosas que nos distraen, ¿verdad? Incluso las cosas buenas, que parecen buenas, nos pueden distraer. Siempre estamos en su presencia, pero no siempre estamos conscientes de ello. O sea, yo siempre estoy con Dios y considero que Dios está conmigo, pero a veces andamos no muy conscientes de eso. Volvemos al punto de que se nos olvidan muchas cosas. Tenemos que tener conciencia. Por eso la comunión también es un proceso de renovación. Implica que hay que crear una dependencia de Dios, una obediencia a Dios. Salmos 16, en el verso 8 dice, al Señor he puesto, ¿cómo dice? Continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, entonces permaneceré firme. Es decir, nuestra constancia, en nosotros estar continuamente pensando en los lugares que usted no se imagina, de que yo soy un hijo de Dios, de que Dios espera algo de mí, de que realmente yo quiero desarrollar una vida agradable a Dios, y tiene que ser algo continuo para yo poder permanecer firme, porque si yo me olvido de eso y no pienso en eso, entonces me voy a caer. No es verdad que me voy a mantener firme. La renovación mental es un proceso continuo. La perseverancia para la comunión en Dios es clave. A medida que trabajamos en alinear nuestros pensamientos con las enseñanzas bíblicas, y por eso para crecer en comunión tenemos que estudiar la palabra, experimentamos mayor paz interior, una perspectiva más positiva y una relación más profunda con Dios. La comunión trae intimidad con Dios, profundidad con Dios. La renovación mental, según la Biblia, es un viaje de transformación que nos acerca más a Dios. Al alinear nuestros pensamientos con las enseñanzas divinas de su palabra,
vamos a experimentar una vida más plena y más significativa. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y usted se va a relacionar con las cosas de la tierra. No se refiere aquí el apóstol a que sálgase de este mundo y olvídese de todo lo demás. No, es todo lo contrario. Es que cuando yo estoy en las cosas de la tierra, tengo que mirar las de arriba. Si estoy en X o Y posición, si estoy en X o Y lugar, si tengo la necesidad de hacer tal o cual cosa, aún en medio de todo eso, yo tengo que mirar las cosas de arriba, que fue lo que hicieron Daniel y José. En medio de la posición de donde se encontraban, en lo que estaban desarrollando, estando en las cosas del mundo, miraban las cosas de arriba. Básicamente está diciendo que necesitamos sacar la basura de nuestra mente, fuera de nuestro camino, para que podamos seguir corriendo la carrera en Cristo Jesús y tener la victoria que Dios quiere que tengamos. Y lo último que quiero compartirles, el amor es una evidencia perfecta de la comunión con Dios. Miren, no puede haber comunión con Dios si no tenemos una vida de comunidad y de servicio. Una persona que no sirve, una persona que no se preocupa, no puede tener comunión con Dios. La comunidad y el servicio nos ayuda a desarrollar el mejor proceso de comunión que nosotros podemos evidenciar. Compartir nuestros desafíos y nuestros triunfos con otras personas, brindando apoyo, consejo, oración. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. A veces no es tan fácil sobrellevar las cargas de los demás. No es fácil. Créanme que no es fácil. Uno quisiera realmente poder resolver las situaciones de todo el mundo y a veces no es tan fácil, pero el Señor nos manda a sobrellevar esas cargas con paciencia. Ahora hay una diferencia porque a veces quizás no podemos resolver el problema, pero tampoco vamos a pelear ni echar, ¿verdad? Oye, pero cuánto me molesta esa persona tal cosa o lo otro, y nos vivimos quejando de los demás. Eso no es el amor que Dios nos llama a tener. Tenemos que sobrellevar las cargas. Si podemos ayudarlo, gloria a Dios. Si no podemos, entonces, al menos acompañarlo en oración, ¿verdad? La comunidad nos sostiene en nuestro viaje de renovación y de comunión con Dios. Mostrar el amor de Dios a otros es un estímulo para mantenernos en comunión. Su palabra dice en Filipenses capítulo 2, verso 1: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Como la comunión es una unidad en el Espíritu, entonces nosotros completamos el gozo de Dios cuando andamos en amor. Efesios 3:17 dice: de la manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, es decir, Cristo habita en tu corazón, entonces debes estar arraigado y cimentado en amor. Eso dice ese verso. También ruego que estéis arraigados y cimentados en amor. No es nada más ir a un retiro espiritual de 3 días para lograr la comunión. No es solamente volvernos personas teológicamente sabias, ¿verdad? Que no sabemos todo lo que dice la Biblia y vamos a repetir todos los versos que nos aprendemos. Es algo mucho más extenso, la comunión con Dios. Necesitamos aprender a saborear la gracia, el amor y la comunión de un Dios trino, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que necesitamos es empaparnos del amor que da el Padre y la gracia transformadora de su Hijo. Y eso lo podemos lograr también mientras venimos a la congregación. Las personas que nos visitan, por ejemplo, en esta tarde, ya mañana tarde, nosotros podemos mostrarles ese amor. Podemos hacerles sentir que realmente pueden encontrar un proceso de conocimiento de Dios aquí. Y eso lo hace la comunión unos con otros. Pero si estamos todos aquí
cada uno ignorando al que le queda al lado, ¿cómo podemos producir esa comunión? Entonces, por eso la congregación también es un proceso importante. Congregarse es parte del desarrollo de la comunión con Dios. Orar, leer la Biblia, congregarse, participar en los estudios que nosotros llamamos siempre que debemos desarrollar. Todo eso es importante. Entonces, hermanos, quería compartir con ustedes esto porque uno en el camino, uno comienza a hacer una introspección, uno reflexiona sobre su vida. Cuando uno está en algunos puntos, uno dice, realmente yo ando en comunión con Dios. ¿Cómo yo puedo desarrollar la comunión con Dios sin importar el lugar donde me encuentre? Y el proceso de santificación tiene que llevarnos a un proceso de comunión constante y permanente con Dios a nivel de la mente. Es algo que vamos a tener aquí. Y cuando lo tengamos aquí, entonces vamos a producir esas prácticas y esas manifestaciones que son las que muestran que tenemos comunión con Dios. Entonces ahí oramos, leemos la Biblia, ayudamos al prójimo, hacemos servicio de comunidad y todo lo demás. Que Dios nos ayude a poder desarrollar el proceso de comunión con Él cada día. Que no nos olvidemos, como a veces pasa con papá y mamá, que no lo llamamos o que un día nos acordamos y otro día no nos acordamos, y que podamos establecer un vínculo con Dios perfecto, que sea un matrimonio real, donde hay comprensión, comunicación, amor, que vivimos aconsejando todos los matrimonios. No, tenemos que tener un vínculo, una relación perfecta con Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, que Dios nos ayude a mantener la comunión con Él. Usted puede tener comunión con Dios cuando tiene que tomar una decisión, cuando se ve en un proceso, hago esto o no lo hago. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo puedo yo evidenciar que tengo realmente comunión con Dios? Las decisiones muestran mucho si realmente nosotros tenemos o no comunión con Dios. Son las decisiones las que la demuestran. No es solamente el hecho de yo leer todos los días un versículo, o abrir la Biblia o ponerme de rodillas y salir corriendo para el trabajo. La comunión con Dios es ahí, en la toma de decisiones. Que Dios nos ayude a poder tomar decisiones, aún con el pensamiento, que demuestren que realmente estamos desarrollando una comunión con Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder vivir una vida en santificación para pasar ese proceso de comunión contigo y entonces poder tener una vida firme en ti. Sin importar la tormenta o la situación que se levante alrededor o lo que estemos llamados a realizar en un determinado momento, que en nuestro interior y nuestra mente digamos, no, porque yo vivo en comunión con Dios. Mi vida tiene que estar en comunión con Él para yo poder enfrentar lo que se me presenta cada día y tomar decisiones sabias. Solo en comunión contigo podemos tomar sabias decisiones, porque el principio de la sabiduría es el respeto a Jehová. Gracias te damos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Si hay alguien enfermo, pasa tu mano sanadora. Fortalece, Señor, nuestras defensas.